pero todo depende de cuánto dura la primera, ¿eh? Si se me hace un poquito largo, va a ser una sola fiesta, ¿eh? Pero esa era la idea de compartir con ustedes hoy, este, acerca de estas fiestas. La primera de ellas, hermanos, hoy en el mundo están recordando lo que se llama la Reforma Protestante, y es una celebración que se está haciendo en muchos países, y es el recuerdo del comienzo de la iglesia por Martín Lutero, que era un líder religioso alemán. Su influencia fue de tal modo que hasta el día de hoy la religión oficial en Alemania son los luteranos. Lutero era un cardenal de la religión católica, apostólica y romana. Quiero que noten ustedes que no estoy usando el nombre de iglesia, sino que estoy usando el nombre de religión católica, apostólica y romana. Por aquel tiempo, estamos hablando de los años 1517 precisamente, Lutero comenzó este movimiento clavando en la puerta de la Catedral de Wittenberg 95 tesis. Esas eran la postura que él tenía en contra de la religión a la que él pertenecía. Y eso sucedió un día 31 de octubre, como el día de hoy. La intención que tenía Lutero era la de desterrar las malas prácticas, los abusos que había y el alto nivel de corrupción que tenía la religión católica romana en ese tiempo. Lutero quería producir una pureza espiritual y moral en esa religión, y por supuesto que no lo logró, porque al poco tiempo fue considerado un hereje y fue perseguido con claras intenciones de matarlo por los miembros de esa religión, y muy odiado por el Papa de aquel tiempo. Martín Lutero era el hijo de un minero. Su padre entraba al socavón y andaba siempre en la búsqueda del cobre. Su mamá era una mujer de trabajo que desarrollaba sus tareas en el monte cortando leña y cargando leña sobre sus espaldas. Lutero estuvo al borde de la muerte, un rayo le alcanzó y él hizo promesas de servir a Dios, y así fue que ingresó en esta religión hasta que descubrió las cosas que les vine mencionando. Lo que nosotros llamaríamos hoy el clic en su vida se produjo cuando él hizo un viaje de Alemania a Roma. Y por aquel tiempo él vio lo que se conoce hasta hoy como la Capilla Sixtina. Ese tiene el nombre de un papa que en la historia se llamaba Sixto, pero para que ustedes tengan una idea de qué estoy hablando, esto está en el Vaticano y es el lugar que cada vez que se elige a un nuevo papa, la ceremonia se desarrolla allí en la Capilla Sixtina. Es un edificio, no se puede tomar la dimensión desde afuera, pero la parte interior tiene unos 40 metros de largo por unos 14 de ancho. Algunos historiadores dicen, yo no lo puedo asegurar, pero algunos sostienen que es la dimensión que tenía el templo de Salomón. De todos modos, yo no lo puedo asegurar a eso, pero en ese lugar, un día, el gran pintor de la historia, que se llamó Miguel Ángel, estaba pintando un día y en el techo estaba dibujando las imágenes de los apóstoles, y un grupo de cardenales estaban allí deambulando y viendo el trabajo que se hacía en la Capilla Sixtina.
y uno de los cardenales le hizo una observación al pintor Miguel Ángel y le dijo: me parece que las mejillas del apóstol Pablo están muy coloradas. Y el pintor Miguel Ángel le respondió: están de ese color porque se siente avergonzado en las manos que cayó la iglesia. ¿Mm? Así que esa anécdota de la historia describe los niveles de corrupción que había o que estaban enquistados en esta religión. Ahora, para hacer la restauración de esa capilla, la religión instauró un sistema de recaudación que se conoció con el nombre de indulgencias. Esa palabra indulgencias es se define como una facilidad para perdonar. La palabra indulgencia quiere decir disimular culpas. A veces se usa la palabra remisión como pasar por alto las culpas y presentarlas delante de Dios. Para que entiendan bien, hermanos, de lo que estoy hablando, esta religión hizo un sistema de recaudación que por algunos pecados ustedes le pagaban un dinero a la religión y los sacerdotes se sentían con la autoridad de perdonar el pecado. He leído libros con listas inmensas de indulgencias, pero la más conocida es la que tiene relación con el purgatorio. El purgatorio es una creencia de esta religión que entre el cielo y el infierno hay un lugar intermedio. Por eso que en sus ceremonias de velorios o de funerales, nunca un sacerdote de esa religión va a hablar del infierno. Si el pecador, si el muerto era de dudosa fama, dice: esta es un alma que está en el purgatorio. Entonces, en ese caso, la familia daba una cierta cantidad de dinero y los sacerdotes lo sacaban del purgatorio y lo mandaban al cielo. Discúlpenme en la forma de expresarme, pero eso era lo que ellos hacían. Decían, inventaron ese lugar porque jamás la Biblia habla de un lugar que se llama purgatorio. La Biblia habla de cielo y de infierno, no hay un tercer lugar. Pero supuestamente esta religión, a los muertos que estaban en el purgatorio, si ustedes pagaban por ese familiar, lo sacaban de ese sitio y le aseguraban el cielo eterno. Otra de las cosas que se cobraba por indulgencia era cuando alguien caía en adulterio, y había precios para el hombre y había precios para la mujer. Y luego también había una licencia que las personas podían adulterar, pero a cambio de cierta cantidad de dinero dada a la religión. Había también indulgencia por aquellas personas que se volcaban a la idolatría. Entonces ellos también tenían que pagar una cifra de dinero. La lista es extensa, pero se encuentra algo curioso. Si una persona mataba a otra, entonces esa persona pagaba un dinero y la religión le perdonaba ese delito. Pero lo curioso es que si esa persona mataba a dos en un día, entonces había una oferta. Ya en esos años existía el 2 por 1, hermano. Mire qué cosa increíble. Bueno, contra esa y otras muchas cosas fue que se irritó el sacerdote cardenal Martín Lutero y se rebeló en contra de esa religión. Y así fue que puso esas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y entonces ahí se inició en el mundo lo que se conoce como la Reforma Protestante. A esta altura, quiero que noten lo siguiente, que cuando eso sucedió ya habían pasado 1500 años de historia cristiana. Por lo tanto, la religión luterana no tiene su fundador, que es Martín Lutero,
Por lo tanto, no es la iglesia que la Biblia habla, que Cristo compró con su sangre y que Cristo es el fundador. Cuando el movimiento luterano apareció en la escena, en el mundo, ya los bautistas tenían 1500 años de historia predicando la palabra. Pero no me voy a desviar a ese lado. Quiero darle dos datos importantes que forman parte del movimiento pre-reforma, es decir, del movimiento anterior a la reforma. Lutero comenzó este movimiento en el año 1517, pero en el año 1380 nació un hombre en Inglaterra que se llamaba Juan Wycliffe. Así se escribe, no se pronuncia así, se escribe así, Juan Wycliffe. Este hombre tenía el apodo de ser el lucero del alba, es decir, la primera luz de aquellos tiempos. El lucero del alba era su apodo. Y luego él tuvo un grupo de cristianos que le siguió, el cual en la historia se los conoce con el nombre de los Lollardos. Pareciera gracioso, pero era un grupo de cristianos muy fieles, muy comprometidos a la causa de Cristo, los llamados los Lollardos. Este hombre, Juan Wycliffe, era un hombre fervoroso. Él era un maestro de la escritura. Él fue el que tradujo la primer Biblia al idioma inglés. Su trabajo no pudo terminar porque le alcanzó la muerte, pero después de muertos otros ayudaron a terminar la obra y hasta el día de hoy existe la Biblia de Wycliffe. Wycliffe fue un hombre odiado y perseguido por la religión católica. Nunca lo pudieron encontrar, nunca lo pudieron atrapar. Juan Wycliffe murió siendo un hombre paralítico y después de muchos años de su muerte, la religión romana encontró la tumba y sus huesos. Y era tanto el odio que sentían por él que quemaron esos huesos y tiraron las cenizas al mar, diciendo que no era un hombre digno de estar en la tierra. En ese hombre se inspiró un poco Martín Lutero. Repito que Juan Wycliffe nació en el año 1320, murió en el año 1384 y Martín Lutero comenzó su revolución o su reforma, de los dos modos se llamaba, en el año 1517. Pero en el medio hubo un gran hombre de Dios también perseguido por la religión romana y que salió de las filas de la religión romana. Wycliffe y este hombre que se llamó Juan Hus, él era de la ciudad de Praga, de lo que fue la capital de un país que hasta no hace mucho tiempo se llamaba Checoslovaquia. Ahora están divididos, ¿no? Los checos por un lado y los eslovacos por otro. Este hombre, Juan Hus, H-U-S era el apellido, era el rector de la Universidad de Praga, un hombre espiritual muy conocedor de la escritura, y él notó en la religión romana muchas cosas que no se ajustaban a la escritura. No voy a hacer extensa la historia, pero les digo como dato, había un rey que se llamaba Segismundo, y entonces se hizo un debate de los líderes de la religión romana con Juan Hus. El rey Segismundo le prometió un salvoconducto, es decir, que participara en el debate y le aseguraba que iba a salir vivo. Pero el rey Segismundo después fue presionado y traicionó a Juan Hus, y este en el año 1415 fue quemado en una hoguera. Pero dice la historia que momentos antes de ser quemado Juan Hus, él dijo estas palabras, porque su apellido Hus significaba ganso, y dicen que él dijo, dentro de 100 años
aparecerá un ganso, pero no podrán terminar con él. Y esas palabras todos la tomaron porque coincidió justo con el año que apareció Martín Lutero con sus creencias. Entonces Juan Wycliffe y Juan Hus fueron líderes del movimiento pre-reforma. Estoy yendo despacio porque es mucha información y algunos están escuchando por primera vez esto y quizás ahora empezando a entender por qué en el mundo se está celebrando hoy el día de la Reforma Protestante. Así que ahí está Martín Lutero. Para hacerle una síntesis de sus creencias, él la redujo a su creencia en 5 puntos. Esos 5 puntos nosotros aún como bautistas coincidimos en una gran cantidad de doctrinas, no coincidimos con Lutero porque él siguió practicando y tuvo conductas antibíblicas, pero eso al margen. Pero en estas 5 doctrinas que definieron su movimiento, nosotros coincidimos porque la Biblia también coincide. Estas 5 doctrinas que les voy a presentar ahora son los ataques más duros que él le hizo con la Biblia a la religión católica romana. El primer punto, muy importante, dijo Martín Lutero, solamente la escritura. Esa era la primera definición de su fe. Ustedes recordarán que los bautistas siempre decimos que la Biblia es nuestra única base de fe y autoridad. O sea, nosotros no tenemos otra autoridad que no sea la Biblia y no tenemos otra fuente de fe que no sea la Biblia. Y eso, en otras palabras, es lo que Lutero estaba diciendo, solo la escritura. Entonces, como es un poco incómodo buscar los textos, vamos a recordar los más conocidos. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17. Recuerdan, hace 2 sábados estudiamos ese pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así como yo lo estoy citando de memoria, ustedes deberían aprender ese pasaje, hermano. Pero comienza diciendo toda la escritura es inspirada. ¿Recuerdan? La inspiración es el soplo de Dios. La escritura, la Biblia que tenemos fue soplada por Dios. Es el soplo de Dios, es el aliento de vida de Dios que transformó a la Biblia en un libro vivo y eterno, con su autor permanentemente vivo, porque Dios es eterno. Así que dice también, leímos ese sábado en segunda de Pedro 1 y habíamos leído de que teníamos la palabra profética más segura que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Recuerdan que habíamos leído ese pasaje nosotros de segunda de Pedro 1, versos 20 y 21. Entonces, el primer punto que Martín Lutero sostuvo es que solamente es la escritura. Y en eso nosotros coincidimos plenamente porque creemos que la única autoridad es la escritura. La religión lo tenía al Papa como autoridad y hasta el día de hoy, ¿no? Es más, había, esta palabra es rara para algunos de ustedes, pero había una encíclica, un escrito, un documento de Roma que decía así, que si entre la Biblia y el Papa hay una diferencia, el Papa siempre infalible dirá cuál es la verdad. Esa palabra infalible quiere decir que el Papa es sin error, que no tiene pecado. Entonces, hermanos, esa era la creencia de Roma, pero Lutero dice, nosotros creemos en la escritura y nada más que eso. Voy a leerles ahora sí un pasaje
y después ustedes lo pueden repasar. El texto es de Romanos 15, verso 4. Dice así la escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que dice el texto aquí que las cosas que se escribieron son para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras, solamente la escritura, nada más que eso. La segunda creencia que tenía Martín Lutero y que nosotros coincidimos es que solamente es por fe la salvación. Entonces, primero, solo la escritura. En segundo lugar, solamente la fe. Y ustedes recordarán Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ese es un principio bíblico. Hablamos de fe y citamos también Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, tiene fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, él también decía solo la escritura, solamente por fe, y también decía Martín Lutero, su tercer punto, solo por gracia. Entonces él enseñó lo que recién citamos en Efesios: por gracia soy salvo. Es decir, que en la salvación del hombre no hay virtud alguna. La gracia es una obra enteramente de Dios. En otras palabras, la salvación del hombre depende enteramente de lo que Cristo hizo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ayudar a la salvación. La salvación depende enteramente de la obra de Cristo. La salvación por gracia, nosotros le llamamos un favor inmerecido. Somos pecadores, somos gente indigna, no merecemos el cielo, pero Dios nos permite el cielo por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz, solo por gracia. Entonces Martín Lutero decía solo la escritura. Él decía solo por fe. Él decía solo por gracia. Y el cuarto punto que él sostenía es solo por Cristo. No hay otro medio de salvación. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la salvación es solo por Cristo. Agregamos en ese punto Hechos 4, verso 12, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, no hay otro nombre. Eso creía Lutero. Otro pasaje que él usaba para demostrar que la salvación es solo por Cristo y Cristo es el único mediador, él citaba primera de Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En síntesis, hermano, el único camino al cielo es Jesucristo. Vamos otra vez. Solo por gracia. Primero solo la escritura. Solo la escritura. Solo por gracia. Solo por fe. Solo por Cristo. Y el último, la quinta, era solo para gloria de Dios. Todo esto estaba escrito en latín. Solo para la gloria de Dios. Esa definición teológica significa que nuestra meta en la vida, cada uno de nosotros debe tener como meta en la vida glorificar al Salvador.
Esa debe ser nuestra única meta en la vida, glorificar al Salvador. Yo, como me quedé aquí en la carta de Romanos, voy a aprovechar y les voy a leer Romanos capítulo 11. Romanos el capítulo 11 les voy a leer y el versículo 36. Romanos 11, verso 36. Es el último versículo de ese capítulo. Y dice así la Biblia: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, hermanos, nuestra motivación en la vida tiene que ser vivir para la gloria de Dios. Y otra vez leo el texto, dice: porque de Él, de Cristo, y por Él, por Cristo, y para Él, para Cristo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermano, el propósito de nuestra vida tiene que ser vivirlo para la gloria de Dios. No erremos eso, no equivoquemos eso. Estamos aquí con un propósito definido: vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, 2 versículos para terminar esta sección, muy fácil de retener. Uno de ellos está en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Estamos en este punto de que todo es para gloria de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 11. Mire cómo dice la escritura ahí. Primera de Pedro 4, verso 11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otro pasaje, hermano, que habla toda la gloria para Dios, por medio de Jesucristo. Les dije que iba a ser un pasaje fácil de retener, Primera de Pedro 4:11, porque este está acompañado por Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11 también. Observen ahí, por favor, hermanos, Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 11. Hay más versículos, pero este es el último que voy a usar. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4 y el versículo 11. Dice la palabra: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Note cómo comienza diciendo el texto: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. A Dios sea la gloria. Entonces repasamos, hermanos, los 5 puntos que sostuvieron a la reforma y que en esto coincidimos, pero en otras muchas cosas no. La Iglesia Bautista no es protestante porque nunca formó parte de la religión católica. Las iglesias que se conocen en nuestros días que salieron de la religión católica, primero, antes de los menonitas salieron los anglicanos, pero salieron en el mismo año. Un líder alemán que se llamaba Simón Menons, por eso se llaman menonitas. Su líder se llamaba Simón Menons. Salieron también 1509. Luego vienen los luteranos. Luego vienen los metodistas, los presbiterianos liderados por Calvino, los metodistas liderados por los hermanos Wesley. Todos estos grupos, hermanos, anglicanos, menonitas, luteranos, metodistas, presbiterianos, todos ellos salieron de la religión católica. Los bautistas nunca estuvieron en la religión católica. Por lo tanto,
No corresponde que nos llamen protestantes a nosotros, no lo somos. Así que, repasando estos 5 puntos que sostuvo Lutero, las 95 tesis por un lado, ahora el resumen en 5 puntos. Del primero, solo la escritura. Eso está correcto. Segundo, solo por gracia. Eso está correcto. Tercero, solo por fe. Eso está correcto. Cuarto, solo por Cristo. Eso está correcto. Quinto, solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué todo eso está correcto? Porque está de acuerdo con la Escritura. Y si está en la Escritura, nosotros también estamos de acuerdo. Pero pasaron cosas, diría una expresidente de este país. Pasaron cosas. 2 hechos nomás voy a mencionar, porque la reforma que hizo Lutero, más que espiritual, yo creo que fue una reforma social y política, porque él tuvo el apoyo de muchos príncipes alemanes, otra vez, de muchos príncipes. Y después de príncipes de distintos lugares de Europa le apoyaron a él. Pero Lutero, lo que a él le hicieron, él se los hizo a otros. Hay mucha historia, solo una les contaré. Hubo un líder campesino que se llamó Tomás Mussner. Ese hombre sirvió y trabajó con los humildes, con los obreros, con los pobres que labraban la tierra. Este hombre comenzó a tener diferencias de doctrina con Lutero, aunque Tomás Mussner en el comienzo él era bien luterano, pero luego cambió tanto su postura en relación a Lutero que él, Tomás Mussner, le llamaba a Lutero el doctor mentiroso. Ahora, para hacerle breve la historia, en el año 1527, Tomás Mussner y un grupo de 300 campesinos fueron perseguidos por los luteranos. Eso lo hacía la religión católica antes. Y ahora lo que le hicieron a los luteranos se lo estaban haciendo a otros. Ahora los persiguieron y los masacraron a los 300. Y usted dice, pero estos no eran defensores de sana doctrina. Estos no eran gente que estaba basada en la Biblia. Y mataron a esos hermanos. Cuando lo tomaron prisionero a Tomás Mussner, lo ahorcaron y lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Este hombre, Tomás Mussner, en la historia se hizo famoso porque en él y en su lucha obrera campesina se inspiró Karl Marx, el hombre que dio las ideologías para el surgimiento del comunismo y las revoluciones campesinas. Lo dejo ahí. La segunda cosa, hermanos, acerca de Martín Lutero, antes de morir, él escribió un libro que fue un horror, hermanos. El libro que escribió Martín Lutero, yo no tuve tiempo de buscarlo hoy para tratar de aportarles más cosas, pero un poquito que está en mi memoria les voy a contar. Ese libro se tituló Sobre los judíos y sus mentiras. Ese libro escribió Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras. En ese libro él los difamó a los judíos y él alentó a que ellos fueran perseguidos. Ponga atención, por favor, a esto. Lutero animó, alentó gente para que persiguieran a los judíos. Martín Lutero, el líder de la Reforma, mandó a quemar las sinagogas, mandó a quemar todos los libros de oración de los judíos e impidió que los rabinos predicaran. Martín Lutero hizo que se confiscaran las casas, es decir, que se apoderaron de las casas de la familia judía. Y dijo algo terrible: no se debe tener compasión de esos venenosos gusanos.
Eso es lo que escribió Martín Lutero, el líder de la Reforma, en su libro sobre los judíos y sus mentiras. Ahora, a la noche, recién al repasar esas cosas, yo me doy cuenta que con los siglos fue exactamente lo que hizo y lo que dijo Adolfo Hitler. Mire qué cosa terrible, ¿eh? Terrible. Después voy a ver si puedo encontrar ese libro. Hermanos, esa es la fiesta religiosa que se celebra hoy en el mundo, 31 de octubre, el día de la Reforma. Pensé que iba a usar más tiempo, pero le voy a hablar unos muy poquitos minutos de una segunda fiesta, que es la fiesta de las tinieblas o la fiesta de la oscuridad. Es la que ustedes conocen como Halloween. Hace no muchos minutos, aquí debajo de mi ventana, algunas personas, no sé quién eran porque no me asomé, pero se estaban deseando feliz Halloween, casi en el mismo tono que al final de año escuchamos a la gente decir feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Yo no sabía que se saludaban así. Entonces digo, voy a hablar unos minutos de esta segunda fiesta que se instaló. Es una fiesta de tinieblas. Era un grupo en la historia, para que tengan una idea, en el año 1832. Estos grupos se llamaban los celtas. Era una fiesta céltica y la fiesta, el nombre original de Halloween era Samhain. Samhain. Esto era en Irlanda. Esa palabra Samhain significa el fin del verano. Terminaba el verano y entonces se hacían grandes fogatas donde se quemaba pasto y se quemaba paja, y entonces salían a festejar el resultado de las cosechas. Con el tiempo esa fiesta llegó a los Estados Unidos y con una palabra compuesta derivó en el nombre de Halloween. La gente en nuestra cultura acá dice simplemente noche de brujas, porque según los que inventaron con los años la Biblia satánica, que es un tal Lavaux, quizás alguno por primera vez está escuchando que existe una Biblia satánica. Ellos allí, hermanos, aseguran que esa noche de Halloween es la noche de las brujas, es la noche de los sacrificios humanos, principalmente en la historia. En cada familia se entregaba un niño a la muerte en sacrificio. Y mientras voy contando eso, vaya relacionando con lo que se está viendo en todos estos días, porque ahora a nuestros hijos y nietos le ponen dibujitos animados con brujas maravillosas, buenas. Hoy he visto a algunas mujeres conocidas mías, jóvenes, disfrazadas de brujas. Piensan que eso es algo gracioso, que eso es una fiesta, cuando le están abriendo de par en par las puertas al diablo para que instale tinieblas en sus almas. La noche de brujas, hermanos, y toman las calles. Y ahora si usted sale, andan por ahí por las calles. Yo recuerdo en el año 2014, ya sería 10 años atrás, estábamos en la ciudad de Colonia, Uruguay, acá frente a Buenos Aires, pero del lado de Uruguay. Yo estaba dando conferencias. Un pastor, una familia de Estados Unidos, me llevaron a comer a un restaurante, y cuando entramos nos sentamos y las mujeres que vinieron a atender, es decir, las mozas, vinieron disfrazadas de brujas. Y el pastor dijo, les pido 1000 disculpas, pero tengo que retirarme. Y salimos del restaurante. Porque para ellos es algo normal, pero los cristianos tenemos que ver esas cosas como manifestaciones del diablo. Parece que es algo inocente, que es un entretenimiento, pero el diablo está agazapado detrás de esa actividad. En Halloween, las brujas toman las calles, los fantasmas salen de las tumbas, con sonrisas, graciosos los muestran, fantasmas saliendo del reino de los muertos de las tumbas,
los vampiros estilo Drácula salen de los sarcófagos y aparecen los extraterrestres y los platillos voladores y usted empieza a asociar todas esas cosas con el mundo diabólico, con las obras de Satanás, y tiene que darse cuenta que estamos frente a un hecho serio y que Halloween no tiene nada de gracioso, es una actividad del diablo. Pero en la historia, la religión romana le puso un barniz, un maquillaje de cristiano, y quisieron a transformar esa fiesta como una celebración cristiana, una fiesta del diablo cristianizada. Y en ese reino de los muertos es que aparece esa calabaza con velas adentro. Y también, hermanos, tengo que decirles que los niños eran enviados por las casas, así como hoy andan pidiendo caramelos, porque es como un juego de palabras que se llama trato y truco, trato y truco. Pero en la antigüedad los niños iban a las casas y cantaban un cántico, y entonces la gente entendía que un familiar que había muerto, no importa cuántos años antes, entraba a la vida eterna por los cánticos que hacían los niños, y como recompensa esa familia le daba caramelos o dulces. Para que quede claro, hermano, porque esto puede ser nuevo para algunos, la vieja creencia hacía que los niños que cantaban en las casas liberaban a los muertos y pasaban a la vida eterna, y las familias le regalaban caramelos y dulces como recompensa por ese logro a través de los cánticos. Hermanos, los niños andan detrás de los caramelos en estos días o en estas horas, y los adultos andan con sus máscaras escondiendo su verdadero rostro y alimentándose con bebidas alcohólicas. Eso es lo que se ve, es parte de la celebración. Ahora, hermano, esto es una fiesta pagana y no se trata de un susto y nada más. Que se le aparezca a alguien vestido de calavera o de Freddy Krueger o de qué sé yo, de Drácula, no sé. No es esta fiesta un susto y nada más. Esta fiesta corresponde a una gran actividad del diablo. Ahora, mañana en Bolivia, ¿qué tenemos? Tenemos la previa de Todos Santos. Mire cómo está arraigada esa festividad en el pueblo boliviano, que ustedes conocen todo lo que está pasando en el país con los bloqueos y todos, y los bloqueadores salieron a pedir una tregua, que van a dejar sus armas, sus piedras y todo lo que tienen ahí, dice, para celebrar Todos Santos. Pero mis hermanos, esa fiesta por los muertos, la religión católica la celebraba un 13 de mayo, y entonces la trasladaron a esa fiesta de la religión católica. Le digo más, el Papa se llamaba Gregorio III, y él la pasó a este día, al 1 y al 2 de noviembre. Esa fiesta, hermanos, ahí está, la fiesta de los zombies, la de Halloween y la fiesta de Todos Santos, todo está unido por la misma cosa. Una doctora que creo que no está ahora con nosotros, pero ayer le pedí un testimonio desde Cochabamba. Después, quienes lo quieran, lo tengo grabado aquí, un audio, y el de su papá, que es un hombre muy respetado y que yo admiro mucho. Es un hermano muy mayor, cerca de 80 años. Y yo les pedí que me grabaran de cómo vive un bautista esas fiestas de Todos Santos. En síntesis, ellos me estuvieron dando todos los detalles que yo ya conocía, pero lo que me contó la doctora, que ellos le enseñan a sus hijos esto como parte de una cultura del pueblo boliviano, pero se encargan de enseñar que eso no tiene ninguna conexión con la escritura. En síntesis, hermanos, ustedes saben que se prepara la mesa que tiene ahí su nombre especial,
y se ponen las velas y se pone una escalera y se pone una caña de azúcar y se pone un vaso de agua y todo lo que usted conoce que forma parte del ritual. Y luego las tantaguaguas, que ahora dice, me contó este hermano ayer en ese audio, que ahora las tantaguaguas vienen con las figuras de perros y gatos, porque también las familias recuerdan sus mascotas muertas. No sé si ustedes sabían, yo me enteré ayer recién de eso. ¿Eh? Pero cada vez el diablo está despertando y alimentando más a la relación con los muertos. Pero nuestra Biblia dice que cuando alguien sale de esta vida a la eternidad, los que van al infierno no hay salida de ese lugar. Y los que van al cielo, que están en presencia del Señor, dicen que el Señor tiene la llave que Él cierra y ninguno abre. ¿Mm? Así como es una gran mentira todos esos cristianos que dicen, estuve 8 horas en el infierno, 24 horas, una semana estuvieron, algunos dicen, los que entran a esos lugares no salen. Así que mis hermanos, las almas de nuestros seres queridos no van a descender a tomar agua, no van a necesitar de una escalera para volverse al cielo, porque en el lugar donde ellos están no hay salida en ninguno de esos lugares. Esto ha sido parte de una palabra que se llama sincretismo. Esa palabra sincretismo es lo que ha hecho la religión romana de sus creencias, fue asociándola con las creencias de diferentes pueblos. En estos casos, lo que conocemos como los pueblos originarios, los pueblos precolombinos, y fueron tomando todos esos hábitos, esas cosas. Yo creo que ustedes saben bien, y yo la primera vez que lo vi en la ciudad de Humahuaca, en Jujuy, cuando eran los días de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, porque ahí en Jujuy la conocía la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, me acuerdo bien, y el cura, el sacerdote de la religión romana, abría la tumba y desenterraba al diablo y se iniciaba el carnaval por 9 días. Y cuando el carnaval terminaba, el cura volvía a enterrar el diablo hasta el otro año. Esas y todas estas creencias que uno mira con respeto la cultura, pero uno está parado a favor de la escritura. Quiero que note esa diferencia. Yo puedo mirar con respeto la cultura, pero yo estoy a favor de la escritura. ¿Eh? Entonces, hermanos, nuestros seres queridos no van a venir mañana y el sábado al cementerio de Flores, que de hecho les cuento que hay una regla nueva de que la gente solamente puede entrar con una silla y puede entrar con un vaso o una botella de plástico, no van a permitir el ingreso con bebidas alcohólicas, porque era la medianoche y los empleados de la municipalidad estaban sacando los borrachos en la tumba porque le estaban rindiendo honores al familiar muerto que tomaba, entonces ellos iban a tomar con él ahí. Hermano, ese tipo de cosas son parte de una cultura, pero no tiene nada que ver con la escritura. Lamento si desilusiona a alguno, pero las almas de nuestros seres queridos no van a bajar, ni van a tomar el vaso de agua, ni van a comer el pan, ni van a usar la escalera para ir y venir. Ninguna de esas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser honestos y decir en lo que creemos de la palabra. Hermanos, en estos días los sacerdotes druidas, que eran los que profetizaban acerca del futuro, muchas de esas técnicas, y repito, de esas técnicas usan esos predicadores evangélicos modernistas de visiones. Y aquellos de ustedes que conocen que le leo el futuro por la hoja de la coca, otros leen el futuro por la borra del café que queda en la taza. Estos druidas, hermanos, leían el futuro por la cáscara de la nuez. Y entre los brujos o sacerdotes más famosos que ellos tenían estaba Merlín, de quien lo transformaron en un mago y que fue protagonista de dibujos animados, etc.
Ahí nomás, hermano, lo voy a dejar. Pero cuando vean esas hogueras, los sacerdotes druidas pensaban que a través del fuego ellos alejaban las brujerías y las enfermedades. Pero detrás de toda esa actividad está el diablo. Le dije que les iba a hablar de 3 fiestas. La fiesta de la Reforma Protestante, la fiesta de las tinieblas, que es la de Halloween. Pero voy a terminar con un solo versículo que voy a pedir que me acompañen, porque le voy a hablar de la fiesta de nuestra alma, de la fiesta de nuestra alma. Si puede buscar conmigo para terminar, hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Les confieso que me quedé con ganas de seguir hablando, pero ya hablé bastante en la radio esta mañana. El Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 8 y el versículo 12. Ponga atención aquí. Yo le dije la fiesta del alma, pero esta es más bien la fiesta de la luz. La fiesta religiosa de la Reforma, la fiesta que hacen en Halloween de las tinieblas, y esto aquí es la fiesta de la luz, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice el Señor Jesucristo aquí. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, el Señor es la luz del mundo. Miremos al Señor, sigamos al Señor. Él nos garantiza que si nosotros le seguimos, hermanos, nunca andaremos en tinieblas. No seremos atrapados por ninguna creencia falsa, ni movimientos falsos, ni sentimientos falsos. Si nosotros andamos con el Señor, esto es una fiesta de luz, hermano. Nunca andaremos en tiniebla. Siempre tendremos la luz de la vida en nosotros, porque caminamos junto al autor de la vida, que es el Señor Jesucristo. Bueno, aquí, hermanos, lo voy a dejar por hoy. Les dije que esto era más una conversación que una predicación, pero creo que tenemos mucho para meditar, y ustedes, que son buenos costureros, tienen mucha tela para cortar sobre estos temas. Voy a pedir ahora